Sean todos bienvenidos a el primer capítulo de una serie que comienza hoy y que lleva por título Tres casos escalofriantes, donde trataré de abordar temas poco conocidos, no los típicos creepypastas tan usados en este medio. Acomódense pues en sus asientos, ya que el viaje hacia lo desconocido está por empezar. El primer caso que abordaremos hoy trata sobre un tópico de los más antiguos en los que historia de terror se refiere: vampiros. Les presento pues el caso del corazón de Auguste Lagrange. Seguramente nunca escuchaste hablar de este hombre. No te culpo, amigo mío, pues existe muy poca información acerca de este personaje en la web. Pero, ¿quién es él? ¿Y qué tiene que ver con este caso? La respuesta es fácil, mi estimado. Cuenta la leyenda que dicho personaje protagonizó una serie de asesinatos en Estados Unidos. Según las pocas fuentes que pueden encontrarse, serían alrededor de 40, y todas ellas de un carácter poco usual, drenando la sangre de sus víctimas, tal y como lo haría un vampiro. Precisamente de eso fue acusado: vampirismo. Fue perseguido y acorralado. Ya saben cómo era esa época. Hasta que finalmente, en 1912, en una pequeña granja de Luisiana, fue casado, aparentemente por un sacerdote católico, quien, como dicta la tradición, debió clavarle una estaca en el pecho para acabar con este depredador sanguinario. Cuenta la leyenda que al hacerlo el cuerpo de Lagrange se convirtió en ceniza y lo único que quedó de él fue su corazón y la estaca que lo atravesaba. Estos artículos fueron guardados celosamente por la iglesia. Ya saben ustedes cómo son ellos. Querían alejarla de los curiosos, hasta que muchos años después, cuando la historia ya había sido olvidada, alguien encontró esta caja, por casualidad, y al abrirla se encontraría con una gran sorpresa, ya que adentro aún se encontraba el corazón, y de una manera muy particular, ya que estaba casi intacto. Se veía como si los años no hubiesen pasado por él. Esta es pues la historia del corazón momificado. Adjunto fotos de aquello para los que tengan dudas. Pasemos entonces al segundo caso. Supongo que alguna vez escuchaste acerca de la bruja de Blair, o probablemente viste la película en forma de documental falso que habla de ella. Pero, ¿conoces realmente la historia de esta supuesta bruja? Déjame entonces contártela. Todo parte en 1785, en un pueblo llamado Blair, ubicado en Maryland, Estados Unidos, cuando unos niños acusan a una anciana del pueblo llamada Ellie Kidward de haberlos llevado a su casa y haberles sacado sangre. Obviamente los padres se escandalizaron y acusaron a esta anciana de bruja, y como dictaban las leyes de aquel lugar, sería desterrada del pueblo. Entonces la pobre vieja fue amarrada a una carretilla y abandonada en medio del bosque en pleno invierno. Los días pasaron y los habitantes de Blair se convencieron de que Ellie había muerto ya de frío o hambre. Pero exactamente un año después de que la anciana fuese abandonada en el bosque, y coincidentemente con la primera nevada, desapareció la hija del magistrado de Blair, y una semana después desaparecería también el principal acusador de esta supuesta bruja. Y así sucedería con casi todos los niños del pueblo. Temiendo que fuese una maldición, la mayoría de los habitantes abandonó el pueblo de Blair y jurando que jamás volverían a pronunciar el nombre de Ellie Kidward. Posteriormente, en 1824, sobre el antiguo asentamiento de Blair, se fundó Burkittsville, aunque ninguno de sus fundadores conocía la historia del lugar. Y un año después de esto,
Y coincidentemente, otra vez, con la llegada del invierno, surgieron nuevos indicios de brujería, pues muchos habitantes vecinos aseguraban haber visto una mano pálida salir del río. Se procedió entonces a investigar, pero nadie encontró nada. Sin embargo, una niña de 10 años, llamada Eileen, se sumergió en el río para jamás salir. Curiosamente, después de este suceso, el río perdió su pureza y potabilidad. Bueno, desde aquí no se registra nada sino hasta finales del siglo XIX, en 1886 exactamente, cuando una niña llamada Raven Weaver desapareció en el bosque. Varios equipos de rescate salieron en su búsqueda. La niña fue hallada y volvió a su casa, pero uno de los equipos no regresó, y al cabo de unos días los cuerpos de los miembros de este grupo aparecieron destripados y colocados en forma de pentágono en un lugar del bosque llamado Coffin Rock. Posteriormente a esto no se registra nada, sino hasta 1940, cuando a finales de dicho año desaparecieron 7 niños. Luego, en marzo del año siguiente, un ermitaño llamado Rustin Parr llega al mercado del pueblo gritando: «¡Por fin he terminado!». Pero nadie sabía a qué se refería. Entonces la policía se dirigió hasta su cabaña, que se ubicaba donde había sido abandonada Ellie, donde se encontrarían con algo macabro. Estaban los 7 cadáveres de los niños, cada uno en su respectiva tumba, los cuales fueron exhumados, y al examinar los cuerpos se logró notar signos de violencia, además de estar claramente destripados. El ermitaño se excusó en todo momento, diciendo que escuchaba la voz de una mujer que no lo dejaba tranquilo y le decía qué hacer. Sea real la leyenda o no, al menos existen documentos afirmando la existencia del ermitaño en la prensa estadounidense, lo que aporta cierto halo de misterio a aquel lugar, ¿no? Te adjunto las fotos. ¿Qué crees tú acerca de este misterio? Házmelo saber a través de los comentarios. Finalmente llegamos al tercer caso, que probablemente te inquietará más de lo que te gustaría. ¿Alguna vez viste la película The Hills Have Eyes, también conocida como El despertar del diablo en Latinoamérica y Las colinas tienen ojos en España? Que narra básicamente la historia de una familia que queda varada en el desierto de Nevada y son perseguidos por una manada de caníbales deformes que se esconden en las montañas. ¿Y si te digo que esta historia es real? ¿O por lo menos está basada en hechos reales? Sí, escuchaste bien. Esta película, que parece salida de la terrorífica imaginación de quien la dirige, en realidad es una adaptación cinematográfica de un oscuro suceso. Los hechos nos llevan a la antigua Escocia, durante el reinado de Jacobo VI, a finales del siglo XVI, específicamente a un lugar en las afueras de Edimburgo, cerca de la costa oeste de Escocia, donde nació Sawney Bean, miembro de una humilde familia, granjeros, pero este nunca tuvo una gran afición por el trabajo. Es por esto que al casarse se fue con su esposa con la intención de cruzar el país. A mitad de camino se encontraron una cueva entre las montañas de alrededor de 1 milla de largo. Esta les sirvió como refugio y terminaron asentándose en el lugar que les parecía tan cómodo. Sobrevivían asaltando a viajeros solitarios, pero con el tiempo la familia empezó a crecer. Ustedes se imaginan, ¿no? Por lo tanto, había cada vez más bocas que alimentar. Fue entonces que, por la necesidad de comer, empezaron no solo a asaltar y matar a los viajeros, sino también a comérselos. Fue así como este clan, que para estas alturas ya contaba con alrededor de 48 miembros, todos ellos productos de los frecuentes incestos, se hicieron fanáticos de la carne humana. Fue así como por 25 años desaparecían viajeros sin dejar rastro tras aventurarse por entre las colinas. El clan
atacaba solo a viajeros solitarios y grupos de no más de 6 personas, siempre que fueran a pie, y no más de 2 si es que iban a caballos, asegurándose de no dejar sobrevivientes. Eran muchas las teorías que trataban de explicar la desaparición de los viajeros. Iban desde una manada de lobos que los atacaba, hasta teorías casi absurdas como monstruos y demonios que habitaban las colinas. Pues en los alrededores solían encontrarse despojos de seres humanos, los cuales eran las sobras de la comida del clan, claro está. Pues lo que no se comían acostumbraban tirarlo al mar o abandonarlo lejos de su cueva. A raíz de las numerosas desapariciones se empezó a culpar a los dueños de las posadas de robar y posteriormente asesinar a sus huéspedes. Es así como muchos posaderos inocentes fueron obligados a confesar mediante tortura para posteriormente ser condenados a muerte. Esto generó que muchas posadas cerraran por el miedo claramente que tenían sus dueños de ser los próximos acusados. Esto trajo consigo la disminución de los viajes por la zona y claramente la disminución de la comida para el clan. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo fueron descubiertos? Bueno, ocurrió algo que ellos nunca esperaron. Un grupo de alrededor de 30 personas que transitaba por la zona escucharon gritos de auxilio, de terror. Apuraron su paso y vieron una escena escalofriante. Un hombre se defendía con su espada como podía contra una horda de alrededor de 20 hombres salvajes, mientras un grupo de mujeres destripaba y desmembraba a su esposa. Bonita imagen, ¿no? Los salvajes, al ver el grupo de 30 personas que se acercaba, huyeron a esconderse a su guarida. Con esto ya se esclarecían las numerosas desapariciones. El hombre que logró salvarse de ser devorado prestó su declaración, la que llegó a oídos del rey James I de Inglaterra, quien decidió tomar serias medidas. Envió 400 hombres, acompañados de perros de caza a la zona. Al llegar al lugar no fue difícil para los sabuesos encontrar la cueva, debido al fuerte olor a carne que de ella provenía. Los soldados entraron en la cueva y se encontraron con el horrible escenario de brazos, piernas y demás miembros amontonados unos sobre otros, además de montones de carne que habían sido salados con la intención de guardarlos para los próximos meses. Dentro también encontraron a 48 personas, Bean y su mujer, sus 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas, frutos de los continuos incestos de todos ellos. Tras ser descubiertos, el rey los calificó como bestias salvajes no merecedoras de juicio alguno. Tanto Sonny como los 26 hombres del clan fueron torturados y desmembrados en público. Todo el proceso fue contemplado por las mujeres, a quienes les esperaba la hoguera. Aterrador, ¿no? Así es, pues, como los 3 casos terminan. ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios. Este video, como dije en el principio, es parte de una serie llamada 3 casos escalofriantes, la cual estaré subiendo semanalmente. Si te gustó el video, por favor, dale like y compártelo entre tu círculo. Suscríbete también para mantenerte al tanto de mi contenido. Hasta la próxima.